Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora que nos estén escuchando. Ya llegó la hora de su clase favorita, Tamane Tamanegi Gakuen, Gigacuen. ¡yay! ¡Yay! Hoy volvemos a tener un episodio con ¡yay! ¡Sí, Yes, sí, wus! sí, 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 sí. Digo que el otro sí hubo de vez en cuando se nos salió por ahí un chascarrillo. chascarrillo, pero pues, no, pero la idea era estar en modo serio. Y aunque hoy el tema también es bastante serio, pues pues no sé, ya pasó mucho tiempo, ¿no? No, Ya no es pasó cierto. mucho tiempo, ya creo que ya pasó, ya fue, ¿no? Ya podemos hacer un chistorete de eso, ¿no? Sí, 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 sí. No, además ya está también como muy estudiado y todo, pero este, pero no siempre se habla al respecto. O sea, se ha estudiado, pero como en como en el ámbito académico, ¿no? Si acaso tal vez en el ámbito literario, pero pocas veces se habla de este periodo, que es muy importante. Totalmente. No muchas veces no se habla de este periodo y además creo que es un periodo que es muy importante para poder entender la formación del Japón moderno, ¿no? Ujú. Y que también muchas veces cuando se habla de este periodo, creo que hay como que a veces las tendencias, no sé si decirlo ideológicas o creencias de la gente, como que a veces le ganan mucho y en lugar de decir, pues pasó esto, como que se dan mucho, malditos y esto y lo otro, pero o sea, como que Sí, las sí, sí. pasiones reinan mucho ahí, digo, no sin ninguna razón, pero pues tiende a quitar la objetividad sobre el tema, ¿no? Sí, pero bueno, ¿de qué les vamos a hablar? Les vamos a hablar sobre el periodo de la ocupación estadounidense en Japón. Que sí, como ya acaba de comentarnos nuestro profe Edo, sí, es un punto clave en la historia moderna, en la historia contemporánea de Japón para entender cómo se entiende ahora la cultura, cómo se entiende qué es pues la constitución también. Y muchas veces cuando se habla del Japón moderno se tiende a empezar como por Meiji, ¿no? Nadie habla de Taisho, como que Taisho, pobre Taisho, le hace falta un poquito de atención también. Y después, luego, se va uno a estudiar la posguerra, que por supuesto es un tema muy, muy interesante, pero cuando se habla de posguerra, normalmente se habla después de la ocupación. Cuando se empieza a hablar de cultura popular, de política, es a partir de que, pues bueno, de que se firmó el Tratado de San Francisco y de que se fueron los estadounidenses, bueno, se fueron entre comillas. Claro. Pero en realidad, estos años de ocupación, que fueron desde 1945 hasta 1952, tuvieron unos impactos, impactaron la cultura, la política y la sociedad japonesa de formas que deberían de discutirse más. Y para eso tenemos esta clase. Exactamente. Y sobre todo, creo que es muy importante porque justo diste en el clavo, ¿no? Muchas veces se habla después de la ocupación, pero hablar de después de la ocupación implica necesariamente tener que entender estos cambios radicales que pasaron durante el periodo de la ocupación, porque la ocupación, como tú mismo le dijiste, cambió la política, cambió la cultura, cambió el sistema de ver el mundo para muchas personas, ¿no? O sea, bueno, simplemente vamos a mencionar esto, ¿no? O sea, todos sabemos, ya lo hemos mencionado, antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, hasta antes de la rendición de Japón, pues el emperador era visto como un dios, ¿no? Y estaba el sintoísmo Kokutai, que era el sintoísmo de Estado, y todo esto, y pues bueno, con la ocupación llega a venirse esta idea de que, pues, ¿qué creen? Que su emperador no es un dios, es un ser humano, que todo lo que tú tienes en tus libros de historia sobre el origen de Japón es una leyenda, es un mito, no es verdad. Y toda esta cuestión, pues, que le derrumba, ¿no? El entendimiento del mundo y de la sociedad y que hay que reconstruirlo nuevamente, ¿no? A partir pues, de esta amalgama que pasa cuando llegan los estadounidenses, que se vuelve como una mezcla entre lo tradicional japonés y las nuevas tendencias de Occidente. Ujú, ujú, ujú. Pero bueno, y claro, ahorita que mencionaste nuevas tendencias de Occidente, me hizo pensar también en Meiji. En Meiji también hubo de eso, pero por supuesto el contexto político y el contexto de todo era completamente diferente. Entonces, creo Claro, que tal vez sería importante empezar a hablar un poquito como de los antecedentes de cómo llegamos hasta aquí, cómo fue que Japón perdió, bajo claro. qué condiciones y pues bueno, cómo estaban las cosas entonces, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, primero que nada tenemos que entender que ya dentro de lo que estaba pasando antes, ¿no? Unos años antes del 45, ¿no? Que fue, por ejemplo, la guerra, pues ya estaba, los estadounidenses, los aliados estaban tomando el control de vuelta, ¿no? De todo el sistema. Eh, por ejemplo, en el Pacífico, pues en el 40, espera, perdí la fecha, por aquí está. Sí, 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 sí. Es que son muchas, muchas fechas pero por ejemplo, en Estados Unidos, pues en junio del 44 ya fue Normandía, ¿no? Y en el caso de Occidente, pues empieza a recuperarse todo lo que es pues, los territorios perdidos, ¿no? Por ejemplo, en marzo de 9, en marzo 9 y marzo 10 de 45 ya fue el primer firebombing, el primer, pues sí, bombardeo ya directo sobre Tokio, ¿no? Que ya no, que permitió, o sea, que pues digamos que a los japoneses les hizo dar cuenta que ya tenían a los gringos ahí en la puerta, ¿no? En el 17 se tomó Iwo Jima, en marzo del 17, ¿no? Y ya para abril, ya los gringos ya estaban tomando Okinawa, ¿no? Entonces, ya tomar Okinawa ya implicaba que ya no se necesitaba ni siquiera tener portaaviones, ya era directo, ¿no? En cualquier momento podían invadir los estadounidenses, ¿no? También ya se habían tomado las Islas Salomón, ya se había recuperado Filipinas, o sea, ya se estaba perdiendo mucho del territorio que Japón había agarrado durante la guerra. No solo eso, sino que también pues estaba enfrentándose la amenaza de los soviéticos, ¿no? De Rusia soviética. Eh, durante la gran parte de la guerra, de hecho, no, perdón, no Estados Unidos, Japón y la Unión Soviética tenían un pacto de neutralidad. Esto, pues, por dos cosas, ¿no? Básicamente, uno, porque Japón no quería tener que lidiar con dos frentes, ¿no? Lo cual creo que era muy inteligente, pero también, de cierta manera, tener este pacto de neutralidad apoyaba a Stalin de cierta forma porque, pues, no nos olvidemos que los alemanes lanzaron la Operación Barbarossa, que era, pues, invadir Rusia, ¿no? Entonces tampoco podía tener dos frentes, ¿no? Entonces, teniendo esta neutralidad, pues permitía a los rusos mantenerse en Europa. ¿Qué pasa cuando los rusos derrotan a los alemanes? Pues que pues empiezan a ver hacia el este, ¿no? Hacia de que, bueno, pues ya ganamos aquí, muy bonito todo, ¿verdad? Pues qué vamos a ganar del otro lado, ¿no? Y entonces, eh, Japón ya para este entonces ya Japón ya se había dado cuenta que pues iba a perder la guerra, ¿no? O sea, ya era algo seguro, ¿no? La diferencia era cómo iba a perder la guerra, ¿no? Entonces, ya desde julio del 45 se había hecho la declaración de Potsdam, en la que, ¿sí fue julio? Sí, sí fue Sí, sí, Julio. sí, sí, Ujú. sí, julio del 45 nos hizo la declaración de Potsdam, y ahí se exigía, ¿no? Que se iba a hacer la rendición incondicional de Japón, que también hay un dato que es importante. Cuando se hizo el anuncio de esta declaración, hubo dos cosas importantes. Truman omitió mencionar que Estados Unidos ya tenía la bomba lista, ¿no? Y la otra, y eso era un debate que también pasaba en Estados Unidos. Ya también se tenía la idea en Estados Unidos de que iban a ganar, qué iba a pasar con el sistema político japonés, ¿no? Entonces, al exigir el sistema de rendimiento incondicional, estaba también esta idea, no se mencionó nada sobre el sistema imperial, que eso era algo que para los japoneses querían mantener a toda costa, ¿no? Era como de, bueno, sí nos rendimos y todo, pero déjenos esto, ¿no? O sea, aceptamos todas las demás condiciones, pero déjenos esto, ¿no? Y cuando se hizo la declaración de Potsdam, igual nuevamente no se declaró nada específicamente sobre Mm. el sistema imperial. Por lo mismo, pues había veo como un truco de parte detrás de Truman, o sea, él sí quería utilizar la bomba. Entonces era, al no mencionar, obviamente no mencionar la bomba, la amenaza de la bomba, y no mencionar el sistema imperial, pues le daba razones a los japoneses para no aceptar una rendición incondicional, ¿no? Porque no sabían si se iba a respetar el sistema imperial o no. Ujú.
Y bueno, eso ya llevó a los bombardeos al bombardeo de Hiroshima en agosto del 45, agosto 6, 6 de agosto. Ujú. agosto 6 del 45. Y también, o sea, esto pasó así, ¿no? Agosto 6 se lanza la bomba de Hiroshima, ¿no? Agosto 7, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón, ¿no? Ujú. O sea, ya desde antes el pacto de neutralidad ya había terminado. La Unión Soviética ya le había informado a Japón que no lo iba a renovar, lo cual obviamente Japón dijo, ¡if! ¿No? Ya Uy. esto, uf, ¿no? Y también de esas historias que uno lee pues, de lo que pasa que en ese entonces, Japón veía como una posible opción de negociar su rendición y quitar, o sea, tratar de proteger su sistema político, el negociarla a través de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, durante todo el periodo antes de los bombardeos de nucleares, estuvo tratando de Japón de conseguir pues una audiencia con Stalin, de poder empezar a negociar, o sea, básicamente de aliarse con la Unión Soviética para poder conseguir una posible salida, pues mejor parados, ¿no? Ujú. Y entonces cuenta la leyenda, ¿verdad? Que el embajador de Japón en la Unión Soviética estaba pide y pide esta audiencia y se la negaban, se la negaban, se la negaban, hasta que al fin se la dan, ¿no? Y que cuando llega y no lo recibe Stalin, lo recibe el ministro de Relaciones Exteriores ruso y que le dice, pues mira, aquí te tengo un paquetito, ¿verdad? Y que lo que le entrega es la carta de la declaración de guerra, ¿no? Entonces es como de, Imagínate ser yo esa me puedo persona y pensar, regresar a tu casa, güey. O sí, así de, sea, ¿qué haces? ajá, o sea, no nada más no llegaste sin la ayuda, llegaste con todo lo contrario. Sí, exacto, así es como de, no, no me imagino, o sea, sinceramente, así, top 10 personas que no quiere ser, Sí. el embajador de Japón en la Unión Soviética durante el final de la Segunda Guerra, o sea, no, Uf. no, 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 Ish. horrible, ¿no? Y entonces, inmediatamente después de que la Unión Soviética declara la guerra, pues empieza la intervención en Manchukuo, empiezan a ir hacia los territorios del norte, ¿no? Las islas, que son las islas Sakhalin o los territorios del norte, ¿no? Dependiendo de quién diga quién es quién, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya está, como que se viene mucho, viene la amenaza soviética, están los gringos en la puerta con la bomba nuclear, siguen sin rendirse los japoneses realmente, y se da el segundo bombardeo nuclear, que es el de Nagasaki en agosto 9, ¿no? Y, y precisamente ahí, digamos que el Consejo Supremo de Guerra del emperador, pues estaba dividido, ¿no? En dos facciones, unos que aceptaban, pues ya aceptamos la rendición incondicional, ya, dobla las manos, ya, bye, Sí, ¿no? ya, por favor. Por favor, o sea, vamos a pedir que nos respeten el sistema imperial, pero ya, ¿no? Ya, ya. Y otra facción de militares que decían, no, 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 no. O sea, sí, hay que rendirnos, pero que se perdonen a los criminales de guerra y que no se desarme al país, ¿no? Y que Japón tuviera poder de decisión sobre la duración de la ocupación, ¿no? Tuviera una voz sobre eso. Y es como de, dude, Gente que no entiende que no entiende. exacto, es como de, estás viendo y no ves. O sea, ¿no? Pues obviamente al final pues se decidieron por la primera, ¿no? Se acepta, justo después de Nagasaki, se acepta la declaración de Potsdam. Japón pide a Estados Unidos y a los aliados que se respete su política interna, a lo que en agosto 11 Estados Unidos responde, ¿no? Pues aceptamos tu rendición, pero no te prometemos nada con respecto al sistema imperial, ¿no? Pero pues ya tampoco Japón tenía mucho que hacer, o sea, que vamos, ¿no? Ya, para empezar, militarmente está derrotado, no tienen armamento, no tienen recursos, ¿no? Que eso precisamente es una de las cosas por las cuales Japón perdió la guerra. Ujú. O sea, su sistema, o sea, sí, gran parte de la guerra era tratar de conseguir recursos naturales del resto de Asia, pero la industrialización gringa era muchísimo más rápida, muchísimo más eficiente que la japonesa, y aparte, pues ellos tenían los recursos ahí presentes, ¿no? Mientras que pues, los japoneses todavía tenían que extraerlos del sureste de Asia, llevarlos a Japón, procesarlos, o sea,
simplemente no habían los recursos suficientes para una guerra tan larga, ¿no? Entonces, pues ya, y eso se reflejaba en cómo estaba la situación dentro de Japón, ¿no? Que la gente estaba pasando hambruna durante la guerra, no había suficientes recursos, o sea, las ciudades completamente destruidas, ¿no? Eh, y aún así, mucha de la propaganda de la época todavía se trató de entrenar a las mujeres para que defendieran a Japón ante una invasión gringa, ¿no? O sea, y se les decían cosas tan ridículas como de que, o sea, se les trató de entrenar para que pelearan con estas lanzas de bambú Ujú. y se les decía, o sea, para que veas también, que veamos, ¿no? Todos los japoneses también el nivel del fanatismo que se llegó durante esta época. Se les decía que como estaban defendiendo al emperador y a, pues, al dios encarnado, eso, que con esas lanzas iban a poder destruir tanques, Ujú. ¿no? Entonces sí había como, pues, iban a decir, ay, pero qué exagerados, ¿quién les iba a creer? Pues es que es un fanatismo llevado al extremo, o sea, Sí, eh, sí, y ya el país está en ruinas, o sea, ya bombardearon la capital, ya bombardearon con armas atómicas, que era algo que nunca se había visto antes, o ujú, sea, ya no tenía nada que perder, o sea, sí. sí, Si te daban una solución, pues entre tanta desesperación también, pues te la puedes pues creer, te aferras a te eso, ¿no? aferras. Te Ujú, aferras a eso, ¿no? Y finalmente, pues en agosto 15 es cuando el emperador Hirohito se dirige al pueblo para decir que pues se aceptó la declaración de Potsdam. Qué dato curioso, el discurso nunca dijo realmente Japón se rindió. ujú, Dice que Japón ha decidido unirse a los países aliados para aceptar la declaración de Potsdam. Pero pues es que es básicamente pues eso, ¿no? ujú. Y también es cuando están estas palabras dentro de su discurso, ¿no? De eh, ¿cómo sería en español? Resistir lo irresistible y sufrir lo insufrible, ¿no? O Ujú. sea, que también a mucha gente le molestó eso, o sea, hubo gente que pues ya estamos sufriendo lo insufrible, o sea, Ajá. ¿qué te pasa, no? Tú estás ahí en el palacio comiendo tu arrocito todos los días, nosotros aquí estamos con la hambruna, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, Ujú, y así fue como pues se decide que, bueno, Japón se rinde oficialmente y se decide que Japón va a ser ocupado, ¿no? ujú. Sí, 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 así es como empieza este cuento. Y bueno, después creo que es importante mencionar que, bueno, sí, eh, cuando se derrotó a Japón, cuando se aceptó la derrota fue en agosto 15 de 1945, sí, con el anuncio de Hirohito, y después llega MacArthur, que es una figura clave de todo este periodo histórico. Él recibió este título que se llama en inglés el SCAP, en español que sería El el comandante comandante supremo, supremo, el comandante supremo, ¿no? ¿sí? El comandante Ujú, supremo, sí era comandante supremo de las fuerzas de ocupación. ujú. Ujú, Sí, sí, ujú, sí. Y cualquier libro que lean al respecto sobre este periodo va a mencionarlo así como el SCAP. Se ujú, refieren a él, ¿no? A MacArthur. ujú, Y bueno, él y todo un equipo de personas, de consejeros que tenía alrededor, fueron quienes empezaron a decidir qué era lo que iba a ocurrir ya. Ok, bueno, ya estamos aquí, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora sí, por ejemplo, con esto primero que tenemos que atender, que es el sistema político y qué va a pasar con el sistema imperial? Y de hecho ya hablamos un poco al respecto cuando hablamos de la figura del emperador en el ujú. episodio, pues sí, sobre el emperador y los medios, que dijimos que a final de cuentas sí se respetó el sistema imperial, es decir, la existencia de que hubiera un emperador, pero también porque a usarlo, iban a usar la figura del emperador para facilitar la entrada de su agenda. Es decir, no Claro, llegaron nada más como a conquistar, a balacear, que sí pasó, pasaron no, cosas horribles. claro, claro, la ocupación tiene la ocupación tiene cosas buenas y malas, o sea, no Ujú, podemos decir que todo fue blanco o negro, ¿no? Ya sabes, estos matices de grises, ¿no?
Sí, exacto. Supongo que es como lo que estuvimos haciendo énfasis en el episodio anterior sobre AVE, que no todo es nada más como, no sé, los gringos fueron los villanos o los estadounidenses fueron los que trajeron la democracia y la pureza de regreso a Japón. No es ninguno de esos extremos, es una visión mucho más compleja y eso, por supuesto, involucra que haya negociaciones por parte de los dos lados. Claro, En este claro, caso, lo que yo quería mencionar era esto, que la figura del emperador fue una figura sí de mucha controversia, pero que a final de cuentas a las fuerzas aliadas, al SCAP, le convino mantenerlo. claro, claro, claro. Además de que hay varias cuestiones, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, fue Estados Unidos quien ocupó Japón y no con los otros aliados? Bueno, para empezar, en teoría sí había participación de los otros aliados, ¿no? Pero pues realmente estaban muy limitados. Eh, para empezar, primero Stalin insistió muchísimo en que se dividiera la ocupación de Japón, ¿no? Y finalmente, tan pronto como agosto 18, Estados Unidos dijeron, Nel, ¿no? O sea, esto no va a pasar, ¿no? Pero Stalin exigía ocupar al menos la mitad de Hokkaido, ¿no? Entonces sí había intentos ahí soviéticos de tomar parte de Japón, ¿no? Que de cierta manera, pues ya como vimos con Corea, como vimos con otros países, o sea, obviamente la ocupación estalinista no va libre de una agenda política, ni Ujú. de anexaciones, ni evita anexar territorio, ni nada de eso, ¿no? O sea, tiene también cierta cuestión. Y ahí es también cuando empezamos a ver que, pues, Japón y Estados Unidos se necesitan mutuamente el uno al otro durante este periodo, ¿no? O sea, tan pronto acaba la Segunda Guerra Mundial, nos empezamos a dar cuenta que bueno, no nosotros, sino los aliados se dan cuenta que pues el enemigo final, ya al final de la guerra, el enemigo no era Japón, No, el enemigo eran los sí. soviéticos, ¿no? Y entonces era cómo lidiar con los soviéticos. También de cierta manera, ahí va, o sea, no es que se justifique, ¿no? Pero también en parte ahí por ahí va lo del lanzamiento de las bombas. Mm. Era una forma de amedrentar a los soviéticos, de decirle, estate quieto porque mira lo que traigo, ¿no? O sea, eh, entonces también por ahí va un poco esta cuestión. Entonces, ya en ese momento, tanto Japón como Estados Unidos se dan cuenta que se necesitan ambos mutuamente, ¿no? O sea, Estados Unidos termina siendo el líder del mundo libre, por así decirlo, de todo lo que no es soviético o ocupado por los soviéticos, o ocupado por los soviéticos. Y aparte, pues con la responsabilidad, ¿no? De crear un nuevo sistema económico y comercial que funcione, ¿no? Porque, y dicen, pero ¿por qué solo le queda a Estados Unidos? Bueno, es que los demás países que en teoría formarían parte de este sistema, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia, Japón, están hechos pomada, ¿no? Están Ujú. destruidos. Entonces, el único país que no fue tocado durante la Segunda Guerra y que tiene los recursos, la fuerza militar, todo para crear un nuevo sistema internacional que funcione, pues es Estados Unidos, ¿no? Y este sistema internacional incluye el este de Asia. Ahora, también viene otra cuestión. Cuando se forma la alianza de la Segunda Guerra Mundial de los países aliados, China era el principal aliado en Asia, ¿no? Y se esperaba que China, que el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, ellos iban a ser los primeros, iban a ser como los policías de Asia, ¿no? O sea, en realidad, originalmente Estados Unidos, su confianza estaba depositada en China. Pero pues entre que las fuerzas chinas no estaban resultando tan fuertes y eficientes como ellos pensaron, entre que en el 49, bueno, hay una guerra civil que termina con la derrota de los nacionalistas en el 49 y que el Partido Comunista toma el poder, todo eso, pues para entonces Estados Unidos se da cuenta que China no puede ser su aliado en Asia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que le queda? Pues Japón, ¿no? Es el único país que Estados Unidos ve como el país que puede mantener a raya
sí, la expansión del comunismo en Asia, ¿no? Entonces, es importante que para Estados Unidos que Japón esté ahí, ¿no? Y que sea uno de los países que, pues, sostenga el nuevo sistema económico que está formando. Pero por otro lado, recordemos, lo mismo dije, Japón está hecho pomada, o sea, está completamente destruido. La gente, no hay recursos, no hay comida, no hay dinero, no hay industria, está completamente destruido. Hay una hambruna recorriendo todo Japón, ¿no? O sea, la gente está muriéndose en las calles, hay una crisis de niños huérfanos que sus padres que murieron durante la guerra, y no solo eso, sino que Japón pierde todos sus territorios y entonces tienes a 3 millones de civiles y soldados que regresan de los territorios ocupados a Japón, ¿no? Entonces no solo tienes que encargarte de la gente que está muriendo de hambre en tu país, estás recibiendo más gente todavía y no tienes recursos suficientes. Entonces, pues Japón tiene que sacar comida y dinero y algo de alguna parte, ¿no? ¿Y quién era el único país que podía proporcionárselos en ese momento? Era Estados Unidos. Y no solo eso, sino que además, aún si Japón hubiera dicho, bueno, no, o sea, vamos a crear, o sea, no, Japón no tenía, digamos así, la imagen pública lo suficientemente amigable en Asia del Este como para crear otro sistema de alianzas. O sea, no, si Japón quisiera, bueno, quería reintegrarse a Asia, necesitaba también de Estados Unidos, porque obviamente todos los países que fueron ocupados no tenían como una muy buena imagen de Japón en ese entonces, ¿no? Entonces era difícil que Japón pudiera reintegrarse al sistema internacional sin el apoyo de Estados Unidos. Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, aquí creo que ya empezaría el momento de reconstrucción. ¿Cómo fue que pues Estados Unidos le ayudó a Japón? ¿Cómo fue que Japón empezó a participar en este nuevo orden mundial? Y creo que primero a mí me gustaría mencionar que pues para empezar a revitalizar la economía de Japón, se importó maquinaria de diferentes tipos de Estados Unidos y de Inglaterra para que Japón fuera este territorio en el que se producen diferentes cosas con mano de obra barata. Entonces, de hecho, sobre esto tengo aquí unas imágenes que son de un documental del cual les voy a hablar más al rato, porque este documental en sí es bastante interesante. Se llama Nippon no Higeki, que se traduce como la tragedia japonesa. Y quiero que vean aquí estas imágenes de qué era lo que se producía en Japón en esos tiempos. Y quiero que pongan atención a quién sale aquí. Aquí sí, que quienes nos estén escuchando en Spotify van a tener que verlo porque es muy interesante. Chéquenlo. Ahí va, 1, 2, 3. 競争できるような安い品物を作ることができた。ところで資本家たちにとっては、誠に都合のよいことには、日本の国内事情が安い賃金の労働者をいくらでも供給できるような仕組みになっていた。¡Chan, chan! ¿Quién está aquí? QP. QP, sí. Lo que nos están mostrando en este video es que se estaba haciendo mucha cerámica y de hecho actualmente esta cerámica creada en el periodo de ocupación es bastante valiosa. Hay coleccionistas de estos, ya sean platos, vasos, figuras decorativas que se crearon en este tiempo, porque además tienen la particularidad de que abajo viene la leyenda en inglés, Made in Occupied Japan. Y bueno, eso tiene también su cierto valor de coleccionista. Ajá. Pero bueno, lo que quería mencionar aquí también de Kewpie, que me pareció muy interesante, es que justamente Kewpie se estaba haciendo aquí en Japón, estas figuras, porque era muy popular en Europa y se estaba haciendo en Japón porque la mano de obra era barata. Estas figuras de Kewpie eran bastante populares, como ya mencioné, en Europa, pero
la creación en sí de las figuras no siempre se hizo en Alemania, que es de donde creo que Kewpie originalmente es, sino que primero, pues bueno, fue Alemania, luego se pasó a Francia, luego se pasó a Bélgica, pasaron muchas otras cosas, las guerras, etcétera, bla, 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 y se quedaron como de, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Dónde vamos a empezar a hacer nuestros Kewpies? Y dijeron, en Japón. Y entonces los empezaron a hacer aquí durante el periodo de ocupación, pero pues eran considerados como medio chafones, eran medio piratones, no siempre estaban hechos con la licencia y pues ya, nada, eso pasó, ¿no? Pero me parece muy interesante que así fue como se introdujo Kewpie y ahora es toda una celebridad, hay unos goods súper bonitos, ya es incluso como la cara de una marca de mayonesa y pues bueno, el origen es aquí, a partir de este periodo de ocupación. Cuando Japón estaba necesitado de reactivar su economía. Y pues bueno, por eso también creo que es interesante, o más que interesante, es necesario seguir conectando todo lo que ocurre a nivel histórico, nivel político, con lo que ocurre a nivel cultural y de producción Claro. de cosas materiales y visuales. Y por eso en un ratito les quiero hablar en sí sobre este documental y sobre lo que se estaba haciendo en estos tiempos con el cine, porque va de la mano, va de la mano. Claro, claro. Y justo ahorita que hablas del cine, ¿no? O sea, bueno, gran parte de, como tú dices, de la reconstrucción implicaba, por un lado, recibir todo este tipo de maquinaria y eso. Y básicamente Japón se convirtió en lo que en este momento sería China, ¿no? Era la fábrica de cositas baratas en el mundo, ¿no? Las de baratijas. Y eso, inclusive lo podemos ver en la cultura popular, este cambio de Japón, lo podemos ver en la cultura popular gringa misma, por ejemplo, en esta película, en la de Volver al Futuro, que cuando Marty McFly viaja al pasado, ¿no? Y entonces, no me acuerdo exactamente qué estaban viendo, algo de la máquina, y le dice, ah, sí, por eso es una baratija, esto es, le dice el Doc del pasado, ¿no? Es Sony, entonces dice que es hecho en Japón, pues con razón, ¿no? Es una baratija. Ujú. Dice, ¿qué está diciendo, Doc? Lo mejor de la tecnología viene de Japón, ¿no? Entonces, o sea, es un cambio muy radical, porque es cierto, durante los 40, 50, todas las baratijas venían de Japón, ¿no? Y todo y bueno, eso cambió después en los 80 y eso, pero originalmente la fábrica de baratijas del mundo durante mucho tiempo fue Japón, ¿no? Y eso Sí, fue gran parte lo que le dio grandes ingresos, además de mucho del dinero que venía de parte de Estados Unidos. O sea, vamos a ser realistas, o sea, creo que uno de los principales retos que se presentó durante finales y después de la ocupación fue restablecer una economía de que no dependiera de Estados Unidos, porque durante todos los años de la ocupación realmente la economía japonesa dependía 100% de Estados Unidos, de lo que llegaba por parte de SCAP, de apoyos para la reconstrucción, de que mismo Estados Unidos eh, negoció que se retuvieran los pagos de reconstrucción, de los pagos de Japón, ¿no? Para después de la guerra, ¿no? Estos pagos que se hacen de reconstrucción, de, ay, pues ya yo te invadí, pues ahora te tengo que pagar dinero, pues se pagó, ¿no? Así como de, no, ya, Japón no va a pagar ahorita esto, ¿no? Porque pues se necesitaba ese dinero para la reconstrucción, que en parte va mucho de la mano con esta idea que tenía MacArthur de crear un sistema, bueno, que era, había tres partes, ¿no? De la ocupación tenía tres fines principales: la reconstrucción, la democratización y pues la reintegración de Japón como un aliado pacífico, ¿no? Que eso implica la constitución de Japón, ¿no? Y entonces, esta demilitarización, pues lo primero que se hizo fue, obviamente, desarmar Japón, ¿no? Entonces, se recolectaron armas, se echaron ahí a que se fundieran, que se hicieran chacharitas, que se usaran para otras cosas, pero también implicó una purga, tanto del gobierno como de los militares, de todo eso, ¿no? Bueno, implicó que se desapareciera la figura de los militares en Japón, ¿no? Y muchos políticos, muchos actores que estuvieron involucrados durante la Segunda Guerra, pues fueron llevados a juicio, ¿no? Durante estos, los llamados famosos Tokyo Trials,
Que igual y vale la pena hacer un episodio solo de los Tokyo Trials, Sí. porque hay un debate muy fuerte en si era jurídicamente correcto, si sí o no. Básicamente era gran parte del argumento jurídico es de que, bueno, ya sabían todo el mundo que iban a ser declarados culpables, ¿no? O sea, pues, ¿para qué le hacen al choro? Pero aún así, pues digo, era importante esto, ¿no? Por ejemplo, es cuando se le juzgó a Toyo Hideki, se le condenó a muerte a él y a sus colaboradores, pero, o sea, no solo Toyo fue, bueno, murió, ¿no? O sea, en realidad fueron, eh, híjoles, no tengo el número exacto, sí, fueron 210,000 líderes de guerra, ¿no? Los que se purgaron. Entonces sí fue una limpia completa del gobierno y también se abolió la policía secreta, el Kenpeitai, ¿no? Como parte de esta nueva, que se llamaba la Directiva para la Remoción del Personal No Deseable. Sí, Órale. sí. Y bueno, Toyo y 6 de los acusados fueron declarados a muerte. Pero algo que también fue muy importante aquí es que al emperador no se le juzgó, ni se le Exacto. incluyó dentro de estos criminales de guerra. Y ya hablamos un poco pues de qué pasaba, ¿no? De por qué no, Porque fue no sé, exento. exento, exacto, por qué fue exonerado, ¿no? Y hay una cuestión que es muy importante para que el SCAP, para que MacArthur pudiera tener el control de Japón, no solo era utilizar como una figura política al emperador, era necesario que el emperador le pidiera a los sectores más fanatistas de los militares que aceptaran la ocupación. Sí. O sea, y no solo, o sea, vamos, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Senado se pasó una resolución que demandaban que a Hirohito se le juzgara como un criminal de guerra, ¿no? O sea, fue MacArthur, él en persona, quien decidió proteger a Hirohito, ¿no? Y en parte era eso, es que no podemos tener el control de Japón si no contamos con el apoyo del emperador, ¿no? Y aparte también algo que él quería evitar era de que tenemos la amenaza del comunismo por ahí cerca, tenemos todavía un país que no está estable políticamente, hay una posibilidad de que haya revueltas. Entonces necesitamos al emperador, que el emperador le diga a la gente que se calme, que se relaje, ¿no? Entonces, básicamente el emperador se convirtió en pues una herramienta de la ocupación para participar dentro del sistema de democratización, ¿no? Y parte de esta participación, por ejemplo, implicaba lo que hablamos en el episodio del emperador, ¿no? Pasar de ser un líder político a ser como una celebridad, hacer esta imagen de la Unión de Japón. Y parte de esto también implicaba que se bajara del trono, que dejara de vestirse como un dios y que fuera a visitar a los trabajadores, a las empresas, que les diera las gracias por trabajar por Japón y todo eso, y que de cierta manera, pues eso nuevamente, o sea, cuando Hirohito hizo su declaración en agosto 15, era la primera vez que la gente escuchaba su voz. Sí. O sea, o sea, quiero que se imaginen qué tan acá estaba, tan alto, tan arriba estaba de la gente, que ni siquiera la gente sabía cómo sonaba su voz, ¿no? Sí, porque todo eso respondía a la creencia Shinto, porque realmente se le veía y se le trataba como un dios, porque en el Shinto, creo que lo mencionamos también en ese episodio, hay mucho de esta distancia. A los dioses, por ejemplo, que están en los santuarios, no los puedes ver. Todo está así, hay una cajita, hay algo y tendrán como estas guirnaldas de papel que señalan que ahí está, pero es una parte muy importante de la práctica que todo eso esté oculto. El emperador también estaba así de oculto. Pues es que era la encarnación de un dios. Porque era la encarnación del dios, exacto. Entonces, sí, romperlo con escuchar su voz en el radio además, que es para todos, sí,
Sí tuvo su shock. Claro, ¿no? Entonces, y eso era parte de todo este movimiento de democratización, ¿no? Em, Ahora, también cuando hablamos de democratización, siento que a veces la gente piensa que, bueno, son gringos y anticomunistas y seguro metían a los comunistas a la cárcel y cosas así, ¿no? Pero la verdad es de que sí hubo varias cuestiones que hizo el gobierno de MacArthur que uno se queda como de, ¿what? O sea, eh, por ejemplo, de las primeras cosas que hizo, o sea, MacArthur, dentro de su idea de crear, bueno, y no solo de él, dentro del SCAP, ¿no? Del Comando Supremo, porque no solo era él, sino también sus consejeros y todo eso, venía esta cuestión de que se tenía que hacer una democracia que viniera de la gente, ¿no? Lo que le dicen en inglés grassroots democracy, o sea, que viene desde abajo, ¿no? Entonces había que descentralizar el poder. Entonces, dentro de esta idea de descentralizar el poder, y también tenemos que tomar en cuenta que muchos de los MacArthur en sí y muchos de los académicos o de los colaboradores que tuvo él dentro de la formación de este nuevo gobierno, pues venían del New Deal de Roosevelt, ¿no? Que es Roosevelt, pues era el que eh, demócrata que inició esta cuestión del Partido Demócrata como el partido de la gente. Entonces, pues tenían como esta idea también de que sí, hay que cambiar las cosas y hay que balancear el sistema y así, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hizo en octubre del 45 fue legalizar el Partido Comunista. O sea, oficialmente, después de años de existir en la ilegalidad, el Partido Comunista se le aceptó su registro como partido político y que participara en elecciones, ¿no? Que es algo que nadie se esperaba, ¿no? Se liberó a todos los presos políticos que eran parte de este pues, movimiento, por así decirlo, ¿no? La mayoría de ellos comunistas entre el 45 y el 47 se hizo un proceso en el que se legalizaron todos los sindicatos, ¿no? O sea, se otorgó el derecho a los trabajadores de organizarse, de tener de negociaciones colectivas, el derecho a huelga, que no existía en el Japón anterior, ¿no? Se establecieron sistemas de seguridad social, ¿no? Se les dio seguro social a los japoneses. O sea, algo que ni siquiera había en Estados Unidos. Se les estaba dando seguridad social y acceso a la salud a los japoneses, ¿no? Algo que ni siquiera existe en Estados Unidos hoy en día, ¿no? Sí. Y además también, o sea, vamos, de no haber ni un solo sindicato registrado oficialmente, en 3 años, en el 48, ya había 6.7 millones de personas sindicalizadas. O sea, los japoneses sí le entraron a esto de organizarse, de participar políticamente, de tener más, una mayor voz, ¿no? Como mencioné, se liberaron a alrededor de, bueno, no sé, no tengo el número exacto de cuántos presos políticos se liberaron, pero sí se liberaron en el 45, ¿no? De los campos de concentración del Kempeitai. Y también se le dieron derechos a la mujer. Que eso es algo que a los políticos japoneses los quedó como, ¿cómo? ¿Vamos a tratar a las mujeres como seres humanos? Pero ¿cómo se atreven? ¿No? Se les dio el derecho a voto y ser votadas, ¿no? O sea, participar en la política, a tener propiedad, porque antes no podían tener propiedad, a entrar a la educación alta, a la universidad, trabajar en el gobierno y ser oficiales de policía. Se descriminalizó el adulterio, porque has de saber que antes de que el SCAP cambiara las reglas, el adulterio era un delito del cual solo la mujer era responsable. Entonces, porque era esta cuestión de que no, es que si este hombre engañó a su mujer, es porque esta mala mujer lo tentó. Sí. ¿No? O sea,
Entonces, pues a quienes se les criminalizaba, se les mandaba al tambo por adúlteras, pues eran las mujeres. A los hombres no, porque ¿cómo, no? O sea... Qué horrible. Pero bueno, qué bueno que cambió. Y también se le quitó, que digo, esa costumbre aún medio existe a veces, esto de que te organicen tu matrimonio, ¿no? Como vimos en Agretsuko, Sí, sí, ¿no? sí. Vean en Agretsuko, pero oficialmente fue MacArthur el que, bueno, sí, hizo ilegal el que se hicieran matrimonios por contrato, ¿no? O sea, de que hay mi familia, tu familia, te doy a mi hija y 3 fábricas de ventiladores y un Sí. montón de pollos, o sea, ese tipo de cosas, pues las quitó SCAP, ¿no? O sea, y fue en el 46 cuando las mujeres pudieron participar por primera vez como candidatas a las elecciones, ¿no? Eh, y que inclusive 38 ocuparon lugares en la dieta, ¿no? Fue la primera vez que tenías a mujeres en la dieta japonesa, ¿no? Yay. Y aquí es cuando les quiero presumir a esta mujer, porque es una ídola del feminismo japonés, ¿no? Kato Shizue. A ver, aquí les muestro la búsqueda de fotos de Google, A ver, a ver. pero aquí está ella, ¿no? Aquí está ella. Y bueno, ella, la verdad es que es un mujerón, o sea, líder feminista japonesa, que ojo, también, porque no falta ay, es que están contaminando Japón. Esto no se, o sea, los gringos no le enseñaron a ser feminista. Ella ya era feminista antes de la ocupación, O sea, no me salgan con que es que contaminan el Japón tradicional. Ay, sí, 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 O que sea, ya, o no, sea, no, hasta no. comentarios nos han hecho con eso. Sí, o sea, pero bueno, el punto es de que ella fue una de las pioneras en el movimiento de los anticonceptivos y el control de prenatal, ¿no? O sea, básicamente, porque ella le decía de que, o sea, una verdadera democracia exige la liberación de las mujeres y que las mujeres tengan el control sobre si quieren y cuándo quieren ser madres. ¿No? Entonces ella era parte de eso, ¿no? Y sus ideales, de cierta manera, sí era participar en la construcción de una democracia liberal, en la que básicamente la gente tuviera poder directo sobre las decisiones que hiciera el gobierno, ¿no? O sea, a ella no le gustaba mucho esta idea de la democracia que tenemos ahorita de que, bueno, voto por mi candidato y que luego en la dieta se vota por el primer ministro, ¿no? Ella quería que fuera 100% una democracia liberal, ¿no? Y que no se... ¿qué digo? Después, lamentablemente, como muchas de estas mujeres entraron a la dieta y se vieron muy limitadas por lo que podían hacer por sus compañeros congresistas, ¿no? Que digo, si hasta la fecha se la arman de bronca a una niña, a una mujer porque lleva a su niño en brazos o algo así en la dieta, pues obviamente en ese entonces era más, ¿no? Pero todo esto, todo este movimiento en el que la gente podía participar, se debió mucho gracias a SCAP, ¿no? Y una de las cosas que les quería mostrar es que también es, si lo buscan, lo pueden encontrar en YouTube, si tienen ganas de verlo, es una serie de documentales que se llama el Pacific Century, que hablan de Japón, China y eso, pero estos están muy buenos, que hablan sobre la reconstrucción, ¿no? Y toda esta democratización la pudimos empezar a ver en la cultura popular también, ¿no? Por ejemplo, en que llega el jazz y el jazz se vuelve súper popular. O sea, ya había jazz desde antes, ¿no? Pero durante la guerra todas las apropiaciones culturales gringas se prohibieron, ¿no? Obviamente, ¿no? Y entonces el jazz se reintroduce con SCAP y el jazz básicamente tiene esta cuestión de que es la libertad, ¿no? De la improvisación, de no seguir las reglas clásicas de creatividad musical y eso. Y eso rompe es parte de esta democratización, ¿no? En los medios, por ejemplo,
en el radio se establecen programas como es la hora del amateur, en el que la gente, o sea, Juanito Tanaka podía ir a cantar, a mostrar su talento, lo que fuera, ¿no? Con esta idea de decir, vamos a demostrar que hay talento en todos lados, ¿no? Así que America's Got Talent, discúlpame, pero nada. Empezó en Japón. Empezó en Japón, papacitos, ¿eh? Ajá. Y se reintrodujo el béisbol, ¿no? O sea, obviamente como un deporte igual que era todos iguales y seguir las mismas reglas. Y el cine también se utilizó como una herramienta de propaganda muy fuerte, ¿no? O sea, antes había un sistema de censura, ¿no? Establecido por el gobierno, ¿no? En el que pues todo era propaganda, en el que todo era de, sí, vamos a ganar la guerra, todo esto, ¿no? Y por ejemplo, aquí está Akira Kurosawa hablando de que él no podía trabajar durante la guerra porque todas sus ideas de películas eran censuradas por el gobierno, ¿no? Y entonces Escape introduce un nuevo sistema de censura, pero que más bien promueve todo lo que prohibía el antiguo régimen, ¿no? En el que se promueve que haya mujeres como protagonistas, se pone a ellas, ¿no? Que canten, que las parejas se besen, ¿no? En la pantalla grande, porque pues eso antes era visto como inmoral, ¿no? Entonces era pues esta cuestión más de como promover un poco como, y nuevamente romper con esta idea de que te tienes que casar con quien tus papás te dicen, ¿no? O sea, no, tú eres capaz de amar a quien tú quieras y estas cuestiones que, que pues, digo, sí, digamos, depende de todo lo criticable que puede tener Hollywood, ¿no? Del amor romántico y eso, pero viene con esta idea de, no, tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Los sindicatos, la libertad de expresión, la libertad de aliarse políticamente, o sea, gente que podía salir y hablar públicamente en contra del emperador, ¿no? O sea, eso era algo que antes nunca se había visto, ¿no? O sea, mujeres participando en discursos políticos, criticando la política imperialista de cómo ellos se sacrificaron trabajando en Japón, sacrificaron el hambre, sus esposos, sus hijos murieron en la guerra, ¿no? Y criticando al emperador, ¿no? De que el gran pecado del emperador, ¿no? Fue mancharse con la sangre de sus súbditos. Eso nunca se había visto antes. Y creo que eso es algo que es muy importante que trae Escape. Y que si hoy podemos decir que Japón es una democracia, porque también ya lo hablamos un poco Sí. que con Abe y eso, como que no les gusta mucho eso de la democratización, tiene que ver mucho con lo que hizo MacArthur. O sea, no podemos quitar el dedo. O sea, sí, vamos, o sea, creo que a veces como latinoamericanos, como mexicanos, y eso le tenemos una tirria a Estados Unidos de, es que todo es satánico y, no, y es como de, no, a ver, sí, pero, o sea, no todo es blanco y negro, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, el hecho de que darle derechos políticos a la mujer haya sido como un escándalo para Sí, los sí, sí. políticos japoneses, creo que tiene que hablar mucho de la fuerza y del impulso que tuvo Escape la democratización de Japón. Sí, sí, pero también ahorita que ya estamos tocando el tema también del cine, de los medios, de la cultura popular, me gustaría retomar esto que acabas de decir de que no todo es blanco y negro, porque también pues la censura que había, la distribución que había tampoco era blanco y negro, no era un tipo de democratización sin ser vigilada. Por supuesto que Totalmente. esta era una democratización que estaba muy vigilada porque dentro de estos tres objetivos que tú dijiste que tenía la ocupación, que era la reconstrucción, la demilitarización y la democratización, creo que podría englobar todos estos, otro gran objetivo que tenían en general, que era la reeducación. Totalmente. Y para eso se utilizaron también mucho los medios y como se pudo ver ahorita también en este video que nos acabas de pasar, el radio y el cine fueron herramientas básicas para lograrlo. Bueno, radio, cine y la literatura, básicas. Y bueno, por supuesto, el SCAP puso por lo menos tres autoridades para vigilar
para censurar, en pocas palabras, lo que se iba a publicar en estos 3 medios. Estaba la División de Prensa, Imágenes y Transmisiones, que era la PPB en inglés. Estaba también el Departamento de Censura Civil y la sección de Educación e Información Civil. Ellos checaban todo lo que iba a ser publicado. Antes, por ejemplo, antes de que saliera una película, los productores, los directores, quien fuera, tenía que darles 2 copias al SCAP, traducidas al inglés, porque, pues, para que entendieran perfectamente todo lo que estaba ocurriendo, y después ellos ya veían si les daban el sí y el no. Y aún así, a veces, como ya mencioné, había por lo menos estas 3 autoridades que estaban checando las cosas, que uno diera el sí no significaba que los otros fueran a dar el sí también. Y eso también a veces daba algunos conflictos, ¿no? Entonces, otra vez, no todo es blanco y negro. Por ejemplo, algunas de las cosas que ellos checaban era revistas, música, que era pues música con el fonógrafo, programas de radio, películas, obras de teatro, y mencionan también un medio que se llama Kamishibai, que yo no lo conocía. ¿Tú lo conoces? Ah, sí lo conozco. Uy, sí, es súper famosísimo. De hecho, el primer superhéroe japonés viene del Kamishibai. Era lo que te iba a decir, seguro por el manga, ¿no? Ogon Bat, sí. Sí. Entonces, Kamishibai no, o sea, podría aventar un mini episodio de 5 minutos, estamos hablando de Ogon Bat, porque, Sí, porque bueno, el Kamishibai era, bueno, les explico rápidamente lo que investigué, es una forma de cómics, básicamente, cuyos paneles se ponían en las linternas de papel. Pero entonces las historias que se iban a contar con estas linternas, pues también tenían que ser revisadas por estas autoridades, porque eran de gran distribución, tenían mucho impacto, eran muy populares en la sociedad japonesa, entonces pues bueno, había también que ver qué mensajes se estaban dando. No, y además de que en ese entonces, pues sí había cine, pero en Tokio. Claro. O sea, si tú vivías en, no sé, Akita o Hashima, así Pueblo 2.0, o sea, pues no buena había suerte. buena suerte, ¿no? Entonces, muchas veces estos artistas del Kamishibai y de otros tipos de entretenimiento, pues viajaban entre pueblitos y, bueno, así como paréntesis cultural, ¿no? Lo que hacían era que, por ejemplo, te contaban una parte de la historia y luego ya se iban al siguiente pueblito. ¿Por qué? Porque después, el mes siguiente, algo así, iban a volver otra vez a contarte lo que sigue. Entonces era como pues una telenovela, ¿no? Como de, sí, ¿qué pasó? ¿Y bien en qué padre. se quedó? ¿No? Entonces, y pues de ahí ganaban el dinero ellos, ¿no? De que pues llegaban los niños a ver y pues te cobraban 1 yen o 2 yen, no sé, y ya te enseñaban el show. Pero bueno, ya, perdón. No, sí está bien, porque yo no conocía este tipo de expresiones, se me hizo bien padre. Pero bueno, entonces ya, ok, sí están vigilando todos estos tipos de medios, pero entonces, ¿qué es lo que estaban buscando, no? Entonces, algo muy interesante es que sí, obviamente había muchos temas tabú, ahorita se los voy a mencionar, pero la censura en sí era el principal tema tabú. No se podía hablar de que las fuerzas del SCAP estaban haciendo censura. No. Entonces, otras categorías de información que era suprimida eran, por ejemplo, casos de comportamiento indebido por parte del personal de las fuerzas aliadas. Que alguien ya se emborrachó, que alguien ya mató a otra no sé quién, ya robaron, ya deshicieron. Nadie puede reportar ni hablar al respecto. Otro, por supuesto, eran los bombardeos atómicos, la falta de comida, actividades en el mercado negro, infantes con padres de diferentes nacionalidades, porque por supuesto que empezaron a ver pues parejas que tenían, no sé, normalmente era el soldado estadounidense con una japonesa, empezaban a tener hijos, no se podía hablar de ese tipo de familias, tampoco se podía hablar de los criminales de guerra, tampoco se podía hablar de las reparaciones, discusiones sobre los tratados de paz, tampoco se podía hablar de Ryukyu, de las Islas Kuriles, o de cualquier tipo de comentario crítico contra MacArthur o contra la ocupación, por supuesto que no se podía hablar. Y bueno, ¿qué más? También otra cosa que quería rescatar ahorita que pasaste, ¿qué es? Es un documental, ¿no?
Sí, es un documental, sí, 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 sí. Sí, en ese documental salió Akira Kurosawa Ujú. diciendo, no, ya a mí la censura de la guerra ya me tenía hasta aquí porque no podía yo expresarme. Pero la verdad es que Kurosawa sí tuvo bastantes, bueno, no sé si bastantes, pero para el momento tal vez sí, obras durante la guerra, pero eran obras pues históricas sobre samuráis, bla, bla, bla. Y sí, cuando llegaron, cuando llegó el SCAP, sí también pues rescató del olvido muchas obras que fueron, en general no solo de Kurosawa, sino de otros cineastas también. Sí, rescataron cosas que habían sido censuradas, pero también quemaron otras, se deshicieron de otras. Por ejemplo, algunas obras de Kurosawa que eran consideradas como muy, pues, muy feudales, muy militaristas, muy en la onda samurái, esos censuradas. Incluso algunas fueron destruidas. Sin embargo, algunas obras que hizo durante la ocupación, por ejemplo, la clásica Drunken Angel, Nora Inu y por supuesto Rashomon, esas sí pasaron la censura porque, pues bueno, sí hablaban también un poco como de desesperación, salen también samuráis y todo esto, pero tenían como un velo, tenían cierta ambigüedad que hacía que pasaran las estrictas condiciones de censura de esos tiempos. Ese es el caso particular de Kurosawa. Pero de Kurosawa creo que se ha hablado mucho. A mí en particular me gustaría más bien hablarles sobre el caso de Kamei Fumio, que me pareció súper interesante. Él Ujú, ujú, era un cineasta pacifista que hacía documentales ujú, ujú. desde antes de la ocupación. Por ejemplo, en 1937 el Ministerio de Cultura Toho lo mandó a China a hacer una propaganda oficial pro Japón, ¿no? Esta película se iba a llamar Shanghai. Bueno, se llama Shanghai. Sin embargo, pues bueno, ya fue Kamei. Y imagínate, Kamei, como les mencioné, es pacifista. Él no estaba en Mm, pro de la guerra, pero lo mandan a hacer una propaganda pro guerra, pro Japón. Pues ahí fue la selección desde el principio estuvo medio errada, ¿no? Pero bueno, mm. llega Kamei y él hizo según él como su propia versión de la propaganda, pero en lugar de mostrar como el Japón ese poderoso que todo lo puede en China, luchando, sí, nosotros vamos a ganar, él complicó la escena. Mostraba así algunas escenas de batalla, no muchas, pero también mostraba un poco como de la confusión, el caos, cómo se planeaba, lo calculador que podía ser el ejército. Mostraba también, por ejemplo, una escena que mencionaba el libro que leí, era que había una escena en la que había niños chinos confundidos porque pues estaban en su ciudad destruida, sus padres dónde están, pero que estaban intentando ser como calmados o reconfortados por soldados japoneses. Esa escena, a mí me gustaría ver en general esta película, no la he encontrado, pero me parece que tiene un, pues un punto de vista muy como el que decimos, ¿no? Muy crítico, muy que no es blanco y negro, ¿no? O sea, no nada más va a llegar Japón a traerte poder y no sé, lo que sea que Japón haya estado prometiendo en ese entonces. Llega también con destrucción, llega también con confusión. Y esto, por supuesto, pues sí, la película se terminó, sí existe, pero pues no era lo que esperaban quienes lo comisionaron y dijeron, Kamei, aguas, te estamos checando. Y pues Kamei siguió con lo suyo para finalmente ser encarcelado en 1941 por su película Fighting Soldiers, o en japonés que se llama Tatakao Heisei, que también está en YouTube. No la he visto, pero súper la voy a ver, la quise ver para hoy, pero no me dio tiempo, perdón. Perdón, pero No pasa nada. me eché otra que esa, hijo, ahorita les voy a contar. Pero bueno, entonces, ahorita con este trasfondo de Kamei, pre-ocupación, uno pensaría, pues bueno, este señor seguramente si el SCAP lo contrata para algo, le comisiona algo, pues va a ser un gran aliado, ¿no? Ujú. Uno Sí, sí, sí. pensaría eso, Totalmente, ¿no? Claro, por supuesto. pero no fue así, ¿no? Porque bueno, ya les platiqué, estaba la sección de educación e información civil, apoyó el desarrollo de su siguiente película, que es la que ya les había mostrado antes, la de A Japanese Tragedy o Ujú, de Nihon no Shigeki, en la que, bueno, aquí Kamei utiliza, hace como un collage, vamos a decirle. Él toma diferentes escenas de películas que fueron hechas durante la guerra
como propaganda pro Japón, él las retoma para esta película nueva que él está haciendo, pero a través de la narración les da como otro punto crítico, las voltea. Y él empieza a hablar de lo que ocurrió en la guerra, quiénes fueron los responsables y llega como con sus pruebas, con sus tickets y a decir, este señor estuvo involucrado en tal y tal y tal matanza, él pasó dinero para tal y tal cosa. Por ejemplo, está el intento de golpe de estado, perdón, que hubo ¿cuándo fue? El 26 de febrero, que de hecho Mishima tiene un cuento al respecto que se llama Patriotismo, increíble. Kamei habla sobre este incidente en el documental y empieza a hablar de, bueno, sí, esto fue lo que pasó, fue horrible, bla, bla, bla. Y este señor de Nissan, que se llama Kuhara Fusanosuke, él dio dinero a quienes intentaron hacer el golpe de estado. Y Kamei es cabrón, porque les voy a mostrar la escena. A ver, es el minuto 11:22. Para que vean el formato más o menos. Kamei primero habla del suceso, muestra cómo fue cubierto por los periódicos de ese momento. Y después pone la foto de la persona y su nombre, como para señalar a través de la imagen quién es el culpable. Entonces, aquí se los voy a pasar. Aquí está. Entonces, acaba de pasarnos la imagen de este señor, que es Kuhara Fusanosuke, que fue quien dio dinero, y él lo dice muy claramente y pone la cara del señor. Y ese es el formato básicamente de todo el documental. Todo el documental. Te pasa las escenas de guerra, por ejemplo, que fueron tomadas como propaganda, pero él te lo voltea y él te dice, sí, esto estuvo horrible y quienes estuvieron detrás fueron estos señores y estos señores. Y tiene estas imágenes también que son pues duras, ¿no? O sea, como que ahorita estamos todos muy, ay, sí, cool Japan y me encanta el anime y kawaii, pero ves estas imágenes de Japanese Tragedy donde están los japoneses y los alemanes con la suástica nazi atrás y dices, ay, espérate, esto no tiene tanto tiempo. Híjoles, es que sí, justo eso, fíjate que en la clase esta bueno, mi clase que doy de Estados Unidos y Japón, pues nos tocó discutir de cuando hace poco, que fue lo de la guerra de Ucrania, bueno, sigue la guerra en Ucrania, que el Twitter de Ucrania puso una foto que salía Stalin, Hitler y Hirohito, de que no, hay que ponerse el fascismo y no sé qué, y que Japón, o sea, políticos japoneses empezaron y es como de... Le dije, a ver, chavos, que no les den a tole con el dedo, ¿no? Aquí están las fotos de esto, aquí está, o sea, sí, o sea. Sí pasó y es gente que muchos de ellos, pues bueno, si no fueron condenados a muerte o lo que sea, pues muchos o siguen vivos o sus familias siguen vivas, o sea, no tiene tanto tiempo, no fue hace tantas generaciones atrás. O siguen en la política, o sea, sí, vamos a ver. Peor aún. O sea, lo que platicamos en el episodio pasado. Sí. Abe, ¿de quién es este? Exacto. Es nieto de Kishi. ¿Kishi qué hizo? Kishi fue el monstruo de la era Showa. O sea, los abusos que cometió en Manchuria, junto con esta persona, junto con Nissan, ¿no? Y junto con muchas empresas, o sea, muchas de las empresas japonesas que ahora tenemos, así, insisto, Nissan, tienen sus orígenes muy sangrientos. O sea, no. Sí, no fueron nada más, no sé, empresas que hacían tornillos, que ahora hacen coches, no fueron neutrales, ellos también tuvieron su rol importante en la guerra y pues bueno, esto es lo que Kamei quería señalar y hasta aquí pues vamos bien, ¿no? O sea, ¿por qué se opondría la ocupación a que Kamei dijera todo esto, ¿no? Pues bueno, todo esto cambió con una de las últimas escenas. Y se las voy a narrar como lo narra John Dower, que fue quien escribió este maravilloso libro que se llama Embracing Defeat, que es sobre básicamente todo lo que ocurrió después de que Japón perdió la guerra. Se los turbo recomiendo, léanlo. Entonces, John Dower dice, la escena más memorable en el documental de Kamei era un fundido, que es como un tipo de transición, ¿no? En la que el emperador Hirohito se transforma frente al espectador de un comandante rígido de la nación a una figura civil benigna, ligeramente agachada,
modestamente ataviada, con una corbata, un abrigo y un suave sombrero de fieltro. Parece ser que esta escena, cuando la vio el primer ministro de ese momento, se prendió así de, ¿cómo van a mostrar al emperador como esta figura que antes era así, wow, un militar, y ahora como que están dando el mensaje de que pues es un agachón? Eso ya no les gustó. Y les voy a mostrar la escena, porque sí, está fuerte, está fuerte, está fuerte. Está como por el minuto 37, vamos a verla. Y bueno, aquí Kamei, como les comenté, ya es al final casi del documental y está haciendo él sus conclusiones, ¿no? Así de, bueno, yo ya les traje todos estos casos, les estoy señalando a todos los culpables de cosas horribles durante la guerra, pero todavía hay alguien a quien hace falta juzgar. Les voy a pasar esa escena. A ver, a ver. Ok, empezamos por aquí. Okay, aquí él está mostrando imágenes de estas personas que él estuvo señalando, ¿no? De estos fueron los cabrones. Y él dice, y ya estamos hablando de los responsables, los sekininsha. Pero todavía hay una persona. Ahí está. Chan, chan, chan. Ok. Y él lo que está narrando aquí es como les dije, ¿no? Sí, seguramente todavía hay muchas personas que deben de ser pues llamadas, ¿no? Por su responsabilidad en la guerra. Y él dice, para que estas agresiones no vuelvan a ocurrir, nosotros como ciudadanos tenemos que pensar profundamente en lo que pasó. Afortunadamente ya están empezando a alzar más voces en busca de los responsables de la guerra. Él nunca da el nombre de Hirohito, pero lo muestra. Y después muestra estos periódicos donde se llama a que el emperador sea juzgado como criminal de guerra. Muestra estos, aquí están algunos periódicos japoneses, pero también muestra periódicos en inglés. Y aquí fue cuando ya, por un lado, sí, ya ¿cuál les dije que había sido? La sección de Educación e Información Civil dijo, va, muy chida tu peli, pero después, ya de que salió, lo vio la otra asociación que fue el Departamento de Censura Civil, vio la película y dijo, no, me la regresan ahorita, y sí, dejó de pasarse en los cines, se regresó y se escondió hasta hace poco. Entonces, pues bueno, toda esta historia para contarles que, por un lado, la idea de democracia, por lo menos en los medios o en esta idea de reeducación, también no era heterogénea. Por supuesto que también era a base de censura, a base también de acallar algunas voces que podían ser muy críticas. Y por el otro lado también dije heterogénea cuando era homogénea, ¿verdad? Pero bueno, por el otro lado también que no eran homogéneas tampoco las voces dentro de Japón. No todos aceptaron la ocupación de la misma forma. No todos, tal vez haya habido gente que dijera 100% va, a huevo, esto es lo que nos hacía falta. Pero otros tal vez también como Kamei fueron como de sí, pero aguántate que también, o sea, hay otras cosas que no me parecen. Y creo que este es un ejemplo en el que podemos ver la heterogeneidad en ambas partes, tanto en la censura, en la idea de democracia, como en la aceptación de esta idea de democracia. Es que sí, claro. Y como, o sea, justo me estaba acordando, lo mencionaste tú también, de lo de las bombas atómicas, ¿no? Que lo hablamos en los 2 episodios de Godzilla. Que tampoco se habló de eso hasta después de la ocupación, sí. ¿no? Y aún así, con Godzilla, el Godzilla 1,
no se habló jamás de forma directa. No, pero sí, exacto, pero sí, o sea, vamos, fue hasta que fue lo del Fukumaru que se retomaron esas imágenes en los medios. Pero durante toda la ocupación, no, como cree usted, aquí nada, ¿no? Y justo, que como tú hablabas de esto, por un lado, como mencioné, pues sí había, se abrió el sistema político a la mujer y todo eso, pero tampoco vamos a decir que los gringos no eran misóginos y no Claro. aprovechaban y todo eso. Y una de las grandes cuestiones que aquí eran, pues era que durante la época de la ocupación, pues se establecieron burdeles. Aunque la prostitución era ilegal, existían burdeles. Y estos burdeles estaban hechos única y llanamente para, pues para atender las necesidades de los soldados, ¿no? De que estaban aquí en la ocupación, ¿no? O sea, básicamente era una forma en que muchas mujeres empezaron a ganarse la vida, ¿no? O sea, se calcula que era como 70,000 mujeres que trabajaron con prostitutas, básicamente en burdeles, establecidas por el gobierno japonés para entretener a los aliados, ¿no? Y pero tampoco es que los aliados hayan dicho, uy, no, esto está muy mal, ¿no? O sea, No me lo no. cierren ahorita. Sí, exacto, no, o sea, literal, fue como una cuestión de que, y no solo eso, porque eso es como que digamos que el número que sabemos, ¿no? Pero también es muy sabido que muchas mujeres tuvieron que intercambiar favores sexuales a cambio de dinero, a cambio de comida, a cambio de cosas Sí. para poder sobrevivir durante la ocupación, ¿no? Que son historias que tal vez no podamos rescatar porque no están como tan escritas y eso, pero hay o sea, como que hay una caricatura que se publicó pues a partir de esta época, por un soldado gringo que estuvo aquí durante la ocupación, ya en los últimos años, ¿no? Pero que se llama Baby Sun. Y Baby Sun prácticamente pues trata de mostrar de cierta forma la experiencia de lo que veían los soldados con las chicas japonesas con las que fraternizaban, ¿no? Y a veces, o sea, o sea, como que de cierta manera también notas ahí esta misoginia, esta relación de ocupado, del ocupador y el ocupado, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta caricatura que está el soldado con su novia japonesa y que le dice, mira, este es mi hermano, mi mamá, mi hermano, todos son gente que yo estoy manteniendo, ¿no? Entonces tienes que darme, pues págame, ¿no? Para que yo pueda llevar algo a mi casa, ¿no? O sea, y de cierta manera lo estás pintando de manera como humorística, como de si, ay, realmente tiene tanta familia o nada, me está sacando dinero o algo así, pero era la realidad. Muchas familias que, pues, digamos que estas mujeres que se sacrificaron por su país así, porque cuando el gobierno estableció estos burdeles, les dijo, pues están sacrificando, o sea, para que no violen a tu hermana, tú vas a ir a esto, ¿no? Entonces, básicamente, pues era esta cuestión, ¿no? Y, pues sí, se les pagaba y todo eso, pero pues no es como que dijeran, vamos, hay todo un contexto, ¿no? De abuso, de relación de gente de poder y de relaciones de poder, de hombres y mujeres, etcétera, ¿no? O sea, no es nada más como la caricatura, ¿no? O por ejemplo, aquí que pone a Baby San, que es la chica japonesa de que que tiene varios novios, ¿no? Entonces está cambiando la foto de su novio, ¿no? Ay, yo creí que te tocaba estar en el cuartel el día de hoy, ¿no? O sea, como burlándose, pero al mismo tiempo es de que, pues, también tienes que entender que en ese momento de la necesidad que había, pues, es lo que o sea, le orillaba a hacer este tipo de cosas, ¿no? No es como que dijera, uy, qué padre, me voy a estar acostando con 20 cabrones, ¿no? Sí, y además ahorita en estos casos de Baby Sun que estás mostrando, también pues está
la idea no nada más como de las relaciones de poder entre sexos o entre géneros, no sé, también pues se mezcla con la raza, con la etnia, ¿no? También, o sea, por Claro, ejemplo, el inglés que habla Baby San, pues es un inglés no nativo, que tiene varios errores mm, gramaticales y en el contexto de la comedia, pues también siento que se presta para que la forma en la que habla Baby San sea eh, pues objeto de burla. claro, claro, exactamente, ¿no? Entonces, y también hay muchos casos de los que se hablan aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que se habla críticamente es que todos los soldados que ponen Baby Sun son güeros, ¿no? Sí, Cuando obviamente, pues no todos los soldados de la ocupación eran claro. güeros, ¿no? O sea, o también por ahí, nada más que no la encontré, a ver si la encuentro. Había una caricatura en que sale la chica que, pues, creo que aquí está, se está, pues, desvistiendo prácticamente y que le dice, no, pues es que no es que esté bronceada, es que ese es mi tono de piel, ¿no? O sea, Mm, ¿no? También esta idea, ¿no? De la figura mujer hegemónica que tiene que ser blanca, ¿no? De tez mm, blanca, ¿no? Que no estoy bronceada, soy naturalmente café, ¿no? O sea, mm. y así es, ¿no? O sea, no, Sí, claro. pero es esta cuestión, ¿no? Y que también relaciona, por ejemplo, había otra caricatura que llegué a ver ahí de Baby San que salía, que estaba pues como en un club y estaba la chica bailando así y que le dice un soldado al otro, es igualita a mi novia en Estados Unidos. O sea, también pues estas relaciones de que, bueno, pues estoy lejos y sí tengo novia y sí me voy a casar o estoy casado, pero pues ¿no? O sea, Ujú. entonces ahí en esas caricaturas podemos ver que sí, o sea, políticamente se le dio muchos derechos a la mujer, pero que para nada quiere decir que se rompía con el patriarcado completamente, Claro. ni que se les trataba como iguales dentro de las instalaciones del SCAP, ni que los soldados los veían como iguales, ni nada de eso. O sea, Ujú. obviamente no, ¿no? Y que esa misoginia, ese abuso, tanto de relaciones de sexo como de poder de ocupado y ocupado, de raza, estaban presentes, ¿no? Sí, sí, y de hecho, también regresando un poco al tema de las películas, se hacían películas donde se mostraba esta como una sociedad como una utopía de la sociedad estadounidense que pretendían tener también un impacto en las audiencias japonesas, porque imagínate que vienes tú como japonés de años de guerra, de haber perdido tu casa, tu familia, no tienes que comer y de repente te están otra vez en intento por reindoctrinar, reeducar, te están mostrando cómo son las cosas en Estados Unidos, donde la gente cocina, tiene tiempo libre, tienen una casa grande y bonita, y quienes son los protagonistas en estas películas son, por supuesto, un hombre hegemónico rubio con su esposa hegemónica rubia que tienen una familia feliz. U otras cosas que también mostraban, además de estos como hogares felices completos, eran figuras de autoridad masculinas caucásicas ayudando a personas no caucásicas. Y el mensaje era, y aquí cito un libro de los que leí, el mensaje era, la afluencia material podrá venir a una nación no caucásica, en este caso Japón, si está depolitizada y es armoniosa y siga el modelo democrático de Estados Unidos. También se utilizaba para eso los medios visuales. Claro, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Y no podemos negar esta situación, ¿no? O sea, que por un lado, como mencioné, pues, lo que hemos dicho, no todo es blanco y negro, o sea, todo está balanceado ahí, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasó, por ejemplo, en el momento en que hablaba, por ejemplo, de que se hablaron los sindicatos y estableció eso. Pero también cuando hubo una amenaza de una huelga general, o sea, cuando de verdad los sindicatos se organizaron cabrón, porque se organizaron muy cabrón los sindicatos en Japón y hubo el peligro de que se, se empezaran a generar, bueno, se empezó a temer de que los sindicatos empezaran a ser dominados por los comunistas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en febrero del 47, ya se estaba
haciendo, así literal, todos los sindicatos estaban organizándose para hacer una huelga general en todo Japón. Y el SCAP declaró ilegal una huelga general, que eso no se podía hacer. Se podían declarar, tú como sindicato de una empresa, una huelga, sí. General, no. Eso era ilegal. ¿No? Entonces ahí ya también como que empezaron a como que, híjoles, creo que nos pasamos un poco con los derechos laborales, ¿no? Sí. Y por otro lado, también, por ejemplo, en el 48 se le negó a los empleados, o sea, se negó categóricamente a los empleados del gobierno a tener huelgas. ¿No? Entonces, también no quiere decir que todo era como, ay, sí, todos vamos y somos amigos y ya, o sea, también ahí les tembló cuando vieron que la gente sí estaba tomándose en serio el poder pues el poder a la gente, órale. Vámonos, pues va. Pues no, o sea, sí, pero no así, ¿no? O sea. Sí, porque bueno, todo esto, como ya dijimos, pues tenía pues, objetivos específicos, ¿no? Entonces, de hecho, pues igual para terminar un poco el tema de lo que se hacía en el cine, en los medios en general, traigo yo esta otra película que también está en YouTube, se llama Japan, Our Far East Partner, y es una película que fue hecha como un reporte de las fuerzas de la milicia de Estados Unidos para hablar sobre Japón. Esta fue una película que no es de la ocupación, pero fue hecha justo después de la ocupación, en 1953. Y les quiero pasar estos primeros minutos porque creo que muestran muy explícitamente cuál era el objetivo y cómo fue pues logrado, se puede decir, de Japón con Estados Unidos. Aquí les va. Part of the big picture, here is Sergeant Stuart Queen. Japan is the key to the fate of the Far East. Once again, for the second time in the march of modern history, those words have urgent reality. But now, there is a difference in their meaning. The United States Army has come to know Japan well in recent years. In war, in occupation, and finally, in partnership. In the record of that relationship, there can be found the changing symbol of Japan's place in the Far East. Once it was a symbol of destruction. Today, we look upon it with hope, as a symbol of stability. Y así empieza. Y bueno, dice, ¿no? Les traduzco rápidamente. Dice, Japón es la clave del destino del lejano oriente. El ejército de Estados Unidos ha llegado a conocer bien a Japón en los últimos años, durante la guerra, durante la ocupación y finalmente en colaboración. Él dice partnership. Luego explica un poquito más de cómo fue transformándose la imagen de Japón y dice, en esta relación se puede ver el cambio del lugar de Japón en el lejano oriente. En algún momento fue un símbolo de destrucción. Hoy lo vemos como un símbolo de estabilidad. ¡Oh! ¡Ish! Y quien lo está diciendo es un sargento. Sí. Sí, es un cambio 100% radical, pero que también responde al momento que se necesitaba. Esta cuestión de la doble necesidad que mencionábamos hace rato, ¿no? Sí. De Estados Unidos necesitaba Japón y Japón necesitaba Estados Unidos, ¿no? Era pues una simbiosis ahí que se creó a partir del contexto de la Guerra Fría y de la destrucción de Japón, ¿no? Sí, creo que sí, este señor lo dijo bien, creo que pues sí, claro, la relación fue de ocupación-ocupado, pero pues al final como se trató a nivel político, por lo menos de discurso político, fue de una colaboración, de una partnership. Sí. Y algo también que yo creo que antes de que ya cerremos este episodio, que es importante mencionar, que no hemos hablado, que es el producto de la ocupación, pues es la Constitución de Japón. Claro. ¿No? Sí. Que creo que es uno de los puntos más controversiales que hay dentro de la Constitución, porque
por un lado, pues se dice que es que MacArthur la impuso, ¿no? Y por otro lado es como de, bueno, sí, pero no, pero, o sea, entonces, eh, había varios problemas. O sea, para empezar, sí se escribió pues como un ejemplo, ¿no? De constitución, algo se redactó algo por parte de Estados Unidos, pero no fue porque Estados Unidos llegó, pues tienes que hacer esto, ¿no? Sino que ya se les había dicho a los japoneses varias veces que tenían que hacer su constitución, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de sus principios que te había planteado para democratización era de que, pues, que se eliminara esta cuestión de la policía del pensamiento, según estos, ¿no? Que ya vimos que sí había policía del pensamiento, pero de otra forma, ¿no? Democratizar la economía, que hubiera, que el individuo fuera el eje rector de la nueva constitución, ¿no? Que se limitara la influencia del gobierno en los asuntos privados, la protección de los derechos individuales, que se vetara el establecimiento de cualquier gobierno militar, ¿no? O cualquier intervención de la milicia en el gobierno, la libertad de la mujer, como ya había dicho, la protección del trabajo y la liberalización de la educación. Sin embargo, todas estas cuestiones pues eran demasiado radicales o sea, vamos a ser sinceros, o sea, MacArthur con la parte japonesa con la que estaba trabajando, eran políticos que habían sobrevivido a la purga, o sea, que aunque no, tal vez no hubieran sido tan colaborativos con el gobierno militar, seguían siendo de la clase oligarca anterior, ¿no? Entonces, solamente como que habían hecho algunos cambios pequeños a la constitución Meiji, pero no querían quitarle su lugar al emperador, no querían hacer como ningún tipo de cambios, ¿no? Y entonces se establece es cuando Estados Unidos dice, no, a ver, vamos a sentarnos nosotros, ¿no? en el SCAP y vamos a crear una nueva constitución, ¿no? Bueno, que es cuando se cambia, ¿no? La figura del emperador a este símbolo del Estado, ¿no? Que se renuncia a la guerra como un derecho, que Japón renuncia al derecho a la guerra, que no hay ningún tipo de ejército y que pues bueno, o sea, y se vuelve, se termina con el sistema, cualquier tipo de sistema feudal que aún existiera, ¿no? Aquí principalmente los más importantes, como podemos ver, pues es el artículo 9, ¿no? Que es esta cuestión de quitar el derecho a la guerra, a querer establecer el derecho a la guerra, ¿no? Que básicamente, y la redacción del artículo 9, pues sí es muy gringo, ¿no? O sea, en realidad todo, inclusive como empresa, la constitución japonesa sí se nota la influencia gringa muy cañona, ¿no? Pero este artículo 9, ¿no? Que dice, aspirando sinceramente a que a la creación de una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia por siempre a la guerra como un derecho soberano de la nación y a la amenaza del uso de la fuerza como una forma de resolver disputas internacionales, ¿no? Y para poder cumplir con esto, Japón no mantendrá ningún tipo de fuerza marítima, aérea o terrestre y se renuncia bueno, y no se reconoce el derecho a la guerra como parte del Estado, ¿no? Entonces, así está muy redactado. Pero esta idea de renunciar a la guerra no viene de MacArthur precisamente. Quien la propuso fue Kiyuro Shidehara, quien fue primer ministro de Japón del 45 al 46 y que trabajó muy bien con MacArthur durante ese tiempo y que él, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, él ya era un pacifista. Él de hecho, era parte de esta forma dentro del ala del gobierno del Ministerio de Relaciones Exteriores que no quería tener una política intervencionista, ¿no? Entonces, durante su periodo que trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores antes de la guerra, pues él trató de hacer todo lo posible porque que Japón no se metiera en broncas internacionales, ¿no?
Entonces, él era parte de su ideología, pues era parte de un movimiento pacifista y por lo tanto, él fue quien le presentó la propuesta a MacArthur de crear un artículo, algo que le prohibiera a Japón el derecho a la guerra, ¿no? Que se prohibiera el establecimiento de un ejército y la guerra, ¿no? Entonces, si bien es cierto que fue escrito, digamos, redactado por gringos, por así decirlo, es una propuesta que viene de un político japonés. Y que además, también algo que tenemos que tener en cuenta es de que gran parte de la constitución japonesa, o sea, la constitución, o sea, como creo que siento que mucha gente tiene la imagen que llegaron los gringos, pues me apruebas esto y te chingas, ¿no? Ya, ¿no? Pero sí, pues obviamente hubo discusiones entre los gringos, entre los políticos japoneses, vienes y venís de que no, es que cómo quieren que apruebe esto, pues tienes que aprobar porque es así, ya asado, o sea, entonces, al final, dentro de la formación de la nueva discusión, estuvo MacArthur involucrado, estuvo Kujiro Shidehara involucrado, Shigeru Yoshida estuvo involucrado, gente del Partido Socialista como Katayama Tetsu estuvo involucrado, Charles Cates, que era un ministro del Departamento de Gobierno del SCAP, estuvo muy involucrado, mujeres también estuvieron involucradas dentro de la formación de esto, o sea, vamos, fue un grupo que no, que insisto, si bien si fue redactado por Estados Unidos, no necesariamente quiere decir que solo Estados Unidos estuvo involucrado en esto, ¿no? Y, no, y más importante aún, la renuncia del ejército y todo eso también correspondía a un plan que tenía ya Shigeru Yoshida como parte de la reconstrucción de Japón, de decir, bueno, no vamos a tener ejército, no vamos a gastar en eso, vamos a usar ese dinero en reconstruir Japón y vamos a depender de que Estados Unidos nos defienda, ¿no? Entonces, también el que las bases estén aquí no quiere decir solamente que es una imposición gringa, que existe, que si es así, no se va a decir que no, que vamos, no corresponde a un interés estadounidense tener bases en Okinawa. Claro que responde a un interés estadounidense, pero también responde a un interés 100% japonés, o al menos de los políticos japoneses, ¿no? Y creo que eso es importante que lo tengamos claro, porque a veces se toma mucho como es que no podemos, o sea, es que vean, los gringos no, o sea, que eso es un discurso político que muchos toman aquí en Japón, es que los gringos nos obligaron, miren, y es como, sí, no, o sea, digamos que los gringos nos obligaron, se convirtió como en el chivo expiatorio para que el gobierno japonés, las autoridades japonesas en el momento pudieran desarrollar una línea política que ellos ya traían pensada. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, pues ¿qué más? ¿Queda algo pendiente todavía? Pues no sé, creo que ya hablamos de muchas cosas, de casi todo, ¿no? O sea, Sí. desde la desmilitarización hasta los medios, el cine, la censura, no sé. La Constitución, ok, creo que por ahora, Digo, igual y se nos está escapando algo, no, digo, seguro, seguro se nos está seguramente. escapando algo, pero creo que es importante que rescatemos este periodo. Eh, Insisto, como decimos, no es blanco y negro, ¿no? O sea, hay de todo. Sí. Y pues bueno, también díganos ustedes, Gauxés, qué es lo que ustedes ya sabían o qué cosas nuevas se les están viniendo a la mente a partir de haber escuchado esto, que escucharon y dijeron, con razón tal, por ejemplo. Sí, Ahí, por exacto, sí, favor, sí, sí. díganos, porque ese es un poco también el objetivo, ¿no? Como habíamos dicho, este es un periodo que es clave para entender el Japón contemporáneo, pero pues está muy lleno de pues, interpretaciones que tal vez no sean las más exactas o simplemente pues no se habla tanto al respecto. Y pues bueno, queremos saber si esto les ha ayudado como a poner un poco de luz donde no había. Sí. Y bueno, pues ya que pasamos con esto, digo, no se les olvide comentar, pero creo que es hora de traer las recomendaciones. Sí, recomendaciones. Sí. Pues bueno, ¿quién empieza?
Tú primero, vas, suéltate. Híjole, es que mi recomendación hoy está bien tonta. Perdón, ya estuvimos hablando de cine y política y educación y no sé qué, y hoy les traigo pues una cuenta de TikTok que es todo lo contrario, no thoughts, just TikTok. Pues bueno, la cuenta se llama Convini Confessions y mira, de hecho parece que también tienen en Instagram. Mm. Y pues son estas dos personas, King Miyachi y Yuri Horie, que van a diferentes partes de, normalmente Tokio, y van entrevistando en la calle a gente que se ve bien borracha y bien enfiestada y les preguntan cosas bien raras como ¿cuál es el significado de tu vida? O no sé, cosas por el estilo. O ¿qué secreto nunca le has dicho a nadie? Entonces, por ejemplo, aquí está esta preciosura donde este señor le pregunta al vato, si tuvieras que ponerle un olor a tu vida, lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería? Y él le dice, pues como agridulce. Y luego le dice, ay, no, pues qué padres tatuajes tienes. Y vean lo que pasa. どんな匂いですか？甘酸っぱい。ナイス入れ墨。ありがとうございます。いた。ありがとうございます。ありがとうございます。今まで Pobrecito. Y así, o luego les pregunta también, como les dije, ¿no? A ver, ¿cuál es el significado de tu vida? Y a ver, creo que es este. 秘密とか教えてくれますか？ No, este no es. Es el que sigue. Es que es la misma persona, perdón. Aquí está. 人生の意味は何ですか？こっちが聞きたいですね。あなたの人生の意味は何ですか？こっちが聞きたいですね。 Sí, le pregunta, ¿cuál es el significado de tu vida? Y él dice, no, pues lo mismo me pregunto. Sí, quisiera escuchar eso, ¿no? Sí. Y ya, para finalizar, esta gran entrevista que hace en Osaka. あなたの人生の意味は何ですか？ Imagínate que le hubiera brincado a la cara. No. No, pues gran TikTok. Gran TikTok, sí. Y ya, así tiene un montón de entrevistas así de ridículas, gente que se pone a cantar, gente que reacciona de cosas de formas bien raras. Véanlo, está bueno, está chistoso. Está bueno, chistoso. Está chido. Sí está muy cagado el Convini Confessions. Pues ahora yo soy el aesthetic del día. Ay. Yo les traigo este bonito Instagram que se llama Tokyo Doorways. Vean nomás, ve esta chulada, qué aesthetic. Y que prácticamente son fotografías de entradas de tiendas y negocios y edificios en Tokio. Y, o sea, no sé, ahora que anduvimos hablando de la ocupación y de Showa y eso, tiene una cuestión ahí como, no sé, me encanta ver esta Japón viejito que, Sí, exacto, Chef's Kiss. Sí, exacto, Chef's Kiss. Sí, exactamente. Esto, o sea, esta foto a mí, esta, y luego también tenemos esta otra, ¿no? Así de muy anime life. Muy chan. Sí, tiene todo, esta. No, Chulada muy de bien. foto. Chulada de foto. Entonces, yo les recomiendo mucho que pues den una vuelta por Tokyo Doorways y tengan un momento aesthetic. Muy bien. Y así, esa es mi recomendación del día. Y bueno, pues, no se les olvide, banda, que se pueden unir a nuestro Patreon, ¿verdad? Muy feliz, gente. De ahí el Patreon de Tamani Gyakuen. Y tampoco se les olvide que, pues, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son... Sí, yo estoy en TikTok, Instagram y... ¿Cuál es el otro? Twitter, como Lisander1. ¿Y tú? Y me pueden encontrar igual en TikTok, Instagram y Twitter como Edo-Grampa,
que seguramente igual ya les apareció por aquí en algún lado nuestros nombres y también el Patreon y todo eso para que vayan. No se les olvide también unirse al Gakusei Kaikan para subirse al tren del mame, que está bien divertido. Sí, 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 ahí ponen cosas bien mágicas, bien bonitas y puro momazo. Puro momento de calidad. Sí, pues muchas gracias, Gakuses. Muchas gracias por esta clase y pues ya es hora de irnos, así que pues váyanse a su recreo. Bye, bye. Bye, bye. 長生きしたけどちょっとおいでちょちょんのパ